Muchas gracias. Buenos días, padre. Buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Sí. No, pero ese tiene agua. Ya. Buenos días para todos. Buenos días, padre. Dios me lo bendiga. Buenos días, padre. Muy buenos días, Padre Víctor. Buenos días, Padre Víctor. Buenos días, Padre Víctor. Bueno, nos alegra podernos encontrar. Por favor, la vicaría. Vamos a llamar a lista vicarías. Eso nos dará a ver si ya están todos los sacerdotes. Vicaría San Francisco. Presente. Gracias, Padre César. Vicaría Nuestra Señora del Carmen. Presente. Vicaría Sagrada Familia. Sagrada Presente, Familia. padre. Presente, padre. Perdón, los padres de la Vicaría de la Sagrada Familia se han conectado. Por ahora no, padre. Bueno. Vicaría del Espíritu Santo. Presente. Vicaría San José. Bueno, estamos pendientes Vicaría Sagrada Familia y Vicaría San José. Ellos ya están en el grupo. Vicaría San José ya se conectó. Sí, señor.
Bueno. Vicaría Sagrada Familia. Padre, Vicaría Sagrada Familia San Roque. Para evitar que de pronto el sonido no se nos complique, les pido por favor que donde hayan varios en un mismo lugar con conexión, tratemos de silenciar todos los audios, ¿listo? Y dejar un solo audio. Sagrada Familia, Señor. Padre, buenos días, Padre. Sagrada Familia, Pueblo San Roque. Estoy esperando a los padres que están reunidos. Fernando. Padre Víctor, buenos días. Ahí ya está. Tienen la cámara habilitada y lo estaban saludando. ¿Qué sonido va a quedar aquí? Padre Bernardo, cerramos acá. Hay que apagar todos los celulares. Bueno, entonces vamos a disponernos para iniciar. Ya en sala está el profesor Miguel. Vamos a grabar la sesión para quienes de pronto quieran después volverla a ver. Pongámonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Señor Dios Todopoderoso quien nos acompañe, nos guíe, Él oriente este encuentro que ahora tenemos en su santa presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Profesor Miguel, quedamos en sus manos. Muy buenos días para todos y para todas. Un gran saludo aquí desde Bogotá. Buenos días. ¿Cómo están? Me alegra volverme a encontrar con ustedes. Voy aquí a encender la cámara. Les agradecemos mantener los micrófonos por ahora cerrados. Ya les iremos dando espacio allí con la coordinación del Padre Víctor para que tomen la palabra en el momento oportuno. Un gran saludo para Monseñor Marco Antonio Merchán, para todos los sacerdotes de cada una de las vicarías, para cada uno de los hermanos, hermanas laicos y laicas religiosas que están conectados aquí en la diócesis de Neiva. Hoy tenemos una continuidad de nuestro proceso de planificación pastoral participativa dentro de la construcción del plan diocesano y vamos a dar un siguiente paso luego de los encuentros que tuvimos en febrero, en las visitas que realizamos allí en cada una de las vicarías, allí en la Sagrada Familia, Nuestra Señora del Carmen, Inmaculada, San Francisco, San José, el Espíritu Santo. Bueno, en esta región tan bonita, tan importante para la Iglesia, allí en esta diócesis de Neiva. Nosotros teníamos, se tiene ya trazado una ruta, un camino que parte del ver la realidad pastoral, la realidad actual de la evangelización en la diócesis. Entonces, ya se ha venido dando esos primeros pasos y ahora, hoy, vamos a hacer una explicación de un segundo paso que nos va a ayudar a hacer una aproximación al diagnóstico de la diócesis a nivel de la situación de la evangelización. Entonces, lo que voy a proyectar a continuación, y voy a permitir apagar por un momento ya la cámara para que fluya mejor la presentación, tiene que ver con ese segundo paso. Entonces, allí ya lo estoy preparando. Padre Víctor, ¿está proyectado? ¿Se ve bien?
Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, hermanos, hermanas, entonces en la diócesis de Neiva se está impulsando una evangelización transformadora a partir de este plan y en este momento de esta etapa en el VER, que es una etapa de diagnóstico. Estamos apuntándole a identificar en esta primera etapa la situación problemática que detectamos de manera participativa con las diferentes vicarías en la diócesis. El objetivo de este paso va a ser detectar y definir los principales núcleos problemáticos pastorales que afectan el proceso evangelizador en la diócesis. Detectar y definir esos principales núcleos problemáticos. Vamos a ver. Núcleos problemáticos pastorales. Ya voy a ir desarrollando entonces cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Recordemos el proceso que yo les presenté y que también ya anteriormente, desde el año pasado, se les ha presentado por parte del equipo de la Comisión Diocesana, y es seguir este proceso del ver, juzgar, actuar. Hay una primera etapa ya dentro del proceso de la planificación participativa, que es la primera etapa perceptiva, donde realizamos un análisis de la acción pastoral. Es un análisis que se hace desde diferentes miradas, desde los agentes de pastoral, los mismos sacerdotes, los mismos grupos pastorales, qué dicen, cómo leen esa situación de la acción pastoral. También qué dicen los interlocutores, los destinatarios. Es muy importante también abrir un espacio para la escucha a ellos y a ellas. Y también ver esta problemática y esta situación de la acción pastoral dentro de un contexto concreto, que es el de la diócesis a nivel social, cultural, económico, político. La situación problemática es la que queremos llegar a determinar después de estas distintas miradas. En la segunda etapa, que comenzará después de la Semana Santa, más adelante ya para el mes de abril, mayo, se desarrollará la etapa analítica, que es una etapa de profundización de los marcos teóricos de la acción pastoral. Es una etapa de fundamentación, es una etapa de iluminación, es una etapa para darle las bases a ese plan. Y el resultado será poder elaborar unos principios y criterios orientadores para toda la diócesis. Y finalmente viene el actuar, que ya es la etapa de planeación, donde se elaborará a nivel diocesano una propuesta global transformadora, donde determinarán objetivos, donde determinarán programas de la diócesis, unas líneas de acción, y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte operativa. La finalidad en general de todos estos procesos de planificación pastoral es hacer vivo y operante el reino de Dios en nuestras realidades y a favor y al servicio del pueblo de Dios. Y todo esto con un espíritu sinodal que está basado en esa participación y en esa conversión integral, que es un llamado que se le hace a cada uno de los actores, de los participantes de este proceso. Para que ustedes conozcan, la planificación participativa tiene un fundamento, tiene un respaldo a nivel epistemológico, y lo llamamos el método trascendental del conocimiento. No voy a desarrollar pues todo este fundamento en detalle, pero sí me parece importante que ustedes tengan una aproximación a él. Este método trascendental del conocimiento viene de un autor canadiense, un jesuita, Bernard Lonergan, que plantea a la hora de conocer y querer transformar una realidad, propone un método de conocimiento de esa realidad. Y nos habla de estos niveles del conocimiento. Primero, un nivel sensible, un nivel sensitivo, donde todos nosotros podemos conocer una realidad a partir de los datos, de las palabras. Podemos conocer una realidad a partir de los sentidos. O sea, aproximarnos a una realidad, en este caso la realidad de la diócesis, a partir de lo que vemos, oímos, escuchamos, percibimos. Ese es un primer nivel sensible del conocimiento de la realidad, nos dice Bernard Lonergan. Después está un nivel abstracto, donde esos datos que recopilamos
los organizamos a partir de conceptos, tematizamos y hacemos abstracciones. Entonces nos damos cuenta que hay unas constantes, hay unos núcleos, hay unas situaciones que en esa realidad empezamos a ordenarlas en un nivel abstracto. Después está un nivel lógico, donde ya el conocimiento tiene un nivel más profundo y somos capaces de hacer relaciones y discursos acerca de qué es lo que está pasando en esa realidad. Entonces pasamos de la palabra al concepto y al discurso. El discurso es donde ya somos capaces de hacer un diagnóstico y podemos redactar, relatar y analizar qué es lo que está pasando y las relaciones que hay entre las diferentes variables de la acción pastoral, en este caso de la diócesis. Y finalmente está el nivel responsable, que es un nivel de conocimiento que a veces se nos olvida y que tal vez hace explicar que podemos tener muchos conocimientos, pero finalmente no seguimos una ética con lo que conocemos. El nivel responsable, nos dice Lonergan, es tomar una postura ética a partir del conocimiento. O sea, asumir la responsabilidad frente a la realidad que estamos analizando. Si nosotros detectamos unos núcleos problemáticos, este nivel es hacernos la pregunta, ¿de qué manera como sacerdote, como religiosa, como laico, como grupos pastorales, como movimientos, somos responsables de esa situación? Eso que está pasando no es gratuito, después de haberlo analizado, después de haber llegado a ese nivel lógico, y es asumir un grado. No somos responsables de toda la situación, pero sí hay un grado de responsabilidad. Y ese grado y ese tomar postura en el conocimiento y en este proceso va a ser muy importante, porque es el proceso de transformación, de cambio de ciertas realidades en la diócesis que necesitan ser renovadas, que necesitan ser cambiadas. Vamos entonces a ver un poquito lo que constituye la situación problemática. ¿Qué es lo que vamos a elaborar en este siguiente paso? Primero voy a explicar la parte de lo que significa y el sentido de fe que tiene. Y después explicaré los pasos metodológicos. Daré después espacio para que ustedes puedan hacer sus intervenciones, sus preguntas. Y bueno, como esto está quedando grabado, van a poder tener la oportunidad de escucharlo de nuevo. ¿Qué es un problema? Un diagnóstico busca detectar una serie de núcleos problemáticos. Y por eso es importante que nos pongamos de acuerdo a qué entendemos por un problema. Un problema es un hecho, suceso o acontecimiento no teórico que indica que algo anda mal, porque impide o estorba que se consiga un objetivo propuesto. Entonces ya estamos diciendo que un problema no es algo teórico, sino son hechos que están aconteciendo y que pueden tener consecuencias, especialmente impidiendo alcanzar lo que nos hemos propuesto como objetivos. El problema es el primer eslabón de una cadena, problema, investigación y solución. Si nosotros somos capaces de definir, detectar y definir los problemas y hacer una buena aproximación a un diagnóstico adecuado frente a lo que está pasando en la diócesis, ya tenemos la mitad de la solución y vamos a tener un tratamiento, una respuesta más acertada a esa realidad. Entonces, el problema tiene esa característica. No todo dificultad, no toda situación es un problema, solo todo aquello que impida o que estorbe o que frene la posibilidad de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Un problema se manifiesta por sus síntomas. Lo que primero se manifiesta, si fuera una enfermedad, si lo hiciéramos la analogía con el tema de la salud, pues una enfermedad se manifiesta por los síntomas, una fiebre, un dolor de cabeza. Pues asimismo los problemas, en este caso pastorales, se manifiestan por diferentes síntomas. Por ejemplo, algunos de esos síntomas pueden ser el descontento, el decaimiento, la no participación, el malestar que puede haber en los grupos, en las parroquias, la repercusión interna, o sea, la repercusión interna que está teniendo ese problema en las personas o en los grupos.
También otro síntoma puede ser la distancia entre lo que hacemos y lo que deberíamos haber hecho. Hay una distancia, estamos haciendo algo y lo que debemos hacer está o más cercano o más lejano, y ahí nos está dando otro síntoma. Y también las tensiones que se manifiestan ante la imposibilidad de realizar lo que queremos. Y tenemos en la cabeza unos ideales, unos sueños, como iglesia, como cristianos, como católicos, pero que no logramos llevar a la realidad. Y eso genera unas tensiones, unos conflictos, y es donde nos damos cuenta que hay un problema, pero no sabemos cuál es. Solo son síntomas. Precisamente este ejercicio que vamos a hacer y que estoy explicando hoy a nivel formativo nos puede ayudar a ir más a fondo y no quedarnos solamente en los síntomas. ¿Los problemas son necesarios? Dejemos esa pregunta allí en el aire. ¿Será que hay alguna realidad? Nombremos solamente a nivel de iglesia. ¿Habrá alguna realidad de iglesia en la que no haya problemas, en la que no haya conflictos? Los conflictos indican que hay vida y hay dinamismo. Un grupo sin problemas que resolver es una comunidad muerta. La problemática realmente se complica es cuando, no por la existencia de los problemas o los conflictos que puedan surgir, porque eso hace parte de la dinámica de la vida, sino la problemática se complica cuando escondemos los problemas. Entonces, está sucediendo una situación, un conflicto, y la tendencia es a esconder, a tapar. Y pues eso no cura la enfermedad, más bien la agrava, más bien hace que se vuelva una bola de nieve. Los problemas también se complican cuando huimos de ellos. Entonces, nos desconectamos, nos distanciamos, emprendemos la huida, pero los problemas siguen ahí. Y si nadie los enfrenta, pues van a seguir creciendo, van a seguir afectando, ¿no? Más complicado también cuando los negamos. No, aquí no hay problemas, aquí no pasa nada, está todo bien, aquí todo es perfecto. Cuando negamos la problemática, así como cuando negamos la enfermedad, pues entonces esa enfermedad sigue avanzando y puede llevar a una situación muy grave, muy terminal. Podemos terminar en la UCI. Y también se complica cuando aplazamos las soluciones. Cuando lo vamos aplazando y vamos postergando, dar una respuesta a esas soluciones que nos demanda la realidad, que nos demandan nuestros destinatarios en las parroquias, en las vicarías, en las obras que lleva la iglesia en la diócesis, y vamos aplazando. Y eso va desmotivando, ese aplazamiento va frustrando, va generando una desconfianza. Entonces, a veces nosotros en la iglesia no nos gusta hacernos problemas. Es la tendencia de mantener una paz aparente para no hacerle frente a las problemáticas. Pero no por eso se van a solucionar, por mantener una paz aparente, sino la importancia de saber detectar, definir los problemas y darles una respuesta, darles un tratamiento. Y sobre todo darles un tratamiento en comunidad, un tratamiento y una respuesta que sea reflexionada, consciente, intencional, frente a lo que hemos detectado, con la participación de todos. Solo sabemos que podemos superar ciertas situaciones cuando realmente son núcleos problemáticos, cuando las enfrentamos en comunidad. Entonces, allí es donde tenemos que revisarnos y ver qué actitudes tenemos frente a problemáticas, conflictos. Estoy hablando a nivel pastoral. Ojo con eso. No estoy planteando problemas que también se podría aplicar esto, pero aquí nos vamos a concentrar en los problemas pastorales, no problemas personales, que no, es que yo no me la llevo bien con tal sacerdote o no me la llevo bien con tal laico o entre movimientos, este movimiento no se la lleva bien con este otro. No, esos son problemas personales. Aquí estamos hablando de problemas pastorales, sabiendo que esos problemas personales pueden afectar, claro que sí, pero aquí vamos a detectar son los problemas pastorales. Y tampoco estamos hablando de los problemas sociales, eso será temática más adelante en el proceso.
O sea, aquí no estamos hablando de las problemáticas de violencia o de pobreza o de drogadicción, etcétera. Esos son problemáticas, pero sociales. Aquí estamos hablando de problemas pastorales. Ya iré formulando esa parte un poco más adelante en el elemento metodológico. ¿Por qué concentrarnos en los problemas pastorales? Porque ahí es donde podemos trabajar y atender un llamado que seguramente nos va a hacer Dios, nos está haciendo Dios, un llamado a la conversión, una conversión integral. Esa conversión integral, como ya hablábamos desde el nivel responsable del conocimiento, es un cambio de la gente que le impulsa a transformar la situación comprendida, tomar una decisión, y entonces esa decisión está o a asumir la responsabilidad de una continuidad, seguir como vamos, o arriesgar la iniciativa de realizar realmente un cambio, una renovación a nivel pastoral, a nivel de la misión que se realiza, en este caso en la diócesis. Es una conversión que es un llamado y un acontecimiento religioso a un nivel de experiencia y de vida, de fe. Ahora que se nos acerca la Semana Santa, pues es, creo, en el año el mayor llamado a la conversión que experimentamos los católicos. Y qué oportuno que podamos poder hacer esta reflexión sobre este diagnóstico a la luz de esa experiencia de la Semana Santa. ¿Qué llamado nos está haciendo también Dios frente a lo que nos está pidiendo el pueblo de Dios, la realidad, estos retos? ¿Qué cambios, qué conversión tenemos que hacer a nivel pastoral? Como iglesia, discípulos, misioneros, suplicamos la gracia de esa conversión, que implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Laudato Si número 217. Una conversión integral que tiene como estas 4 dimensiones, nos plantea el sínodo especialmente de la Amazonía. Una conversión pastoral significa, y es donde le estamos apuntando con este proceso, a cambiar ciertas prácticas, ciertas maneras que no van en la línea del Evangelio, que no van en la línea de las orientaciones de la Iglesia y que implican una mejor respuesta pastoral a los desafíos, los retos que nos plantea la realidad. Una conversión cultural, que significa también saber contextualizar, encarnar el Evangelio y no imponer, ¿cierto?, una cultura, una visión, sino respetando y adaptando y entrando en diálogo con las culturas. La conversión ecológica, que es tan importante hoy, que supone todo un cambio en nuestra manera de comprender y entender nuestra relación con todo lo creado, con la creación de Dios, y esa necesidad de ser protectores, cuidadores de nuestra madre tierra, y supone cambiar una serie de prácticas, hábitos, etcétera, que tenemos como seres humanos y como católicos, desde también basados en el Evangelio. Y la conversión sinodal, que también supone unos cambios a nivel de nuestro modo de proceder en los liderazgos, en las estructuras, en las relaciones, en la manera como generamos las instancias de participación, de decisiones, de diálogo, de escucha en nuestra iglesia. Entonces, es toda una conversión integral que todo este proceso de hacer un diagnóstico nos tiene que confrontar y en esta Semana Santa aprovechar ese llamado profundo, agregando además otro ingrediente que es poder escuchar al pueblo y qué tiene que decir de cara a la práctica y a la mirada que tienen sobre la iglesia, sobre la diócesis. Muy bien, esa es la parte, digamos, del sentido de fe y lo que significa este paso que estamos explicando hoy. Para poder desarrollar este ejercicio, este instrumento, vamos a tener diferentes momentos de la investigación del problema, de los problemas que ustedes van a detectar, definir y especialmente priorizar en la diócesis. Pueden salir muchos problemas, pero aquí hay que hacer un ejercicio de saber detectar y saber definir y finalmente priorizar en dónde van a poner la fuerza, el enfoque de la respuesta en la diócesis frente a su diagnóstico. Entonces, estos son los 3 pasos que vamos a seguir. Primero,
hay que realizar un enunciado del problema. Enunciar sería el primer paso. Enunciar. El segundo paso es describir el problema. Y el tercer paso es definir el problema. Entonces tenemos ahí los tres pasos. Enunciar, describir y definir. De alguna manera, el primer paso ya está adelantado, porque el enunciado ingenuo del problema surge a partir de lo que realizamos en febrero en los informes comunitarios de actividades y la elaboración de las incoherencias y dificultades encontradas en el análisis de la acción de cada vicaría. Ahí ya tenemos un insumo y un primer paso adelantado, pero hay que volver sobre él para enunciar un problema que vamos a priorizar dentro de todo ese conjunto de incoherencias y dificultades que se han encontrado en la acción pastoral. Enunciar el problema es simplemente decir, aquí creemos que hay un problema. Y el problema es, y se nombra, se formula, se enuncia. El problema es que falta mayor formación y mayores bases eclesiológicas y pastorales en algunos sacerdotes y laicos. Falta mayor formación a ese nivel. Ya, ese es el enunciado. Ahí creemos que ahí hay un problema. Y lo dejamos ahí. El enunciado es, por eso parece enunciado ingenuo. Simplemente lo planteamos creyendo, postulando que posiblemente ahí hay un problema. Porque creemos que eso está afectando a conseguir ciertos objetivos de nuestra diócesis. Segundo, describir el problema. Describir el problema ya es entrar a detallar con qué indicadores o con qué hechos reales nosotros afirmamos y probamos que ese problema realmente sí existe. Y además tenemos que, al describir, mirar el grado de afectación a los objetivos que tenemos en nuestra acción pastoral. Un indicador es un hecho real. ¿En qué vemos que falta formación? En el ejemplo que estoy poniendo, en nuestros agentes de pastoral, sacerdotes y laicos a nivel eclesiológico, teológico. O que falta una formación más actualizada, podría ser de otra manera de formular. Entonces empiezan a salir una serie de hechos, ¿sí? Sí, que hace 10 años no realizamos una formación solamente esporádica a los agentes de pastoral. Ahí ya hay un indicador. Y así podemos ir formulando otros hechos que van indicando que ese problema es real, no nos lo estamos inventando. Esos indicadores pueden salir también de la lista de dificultades o incoherencias que se han detectado. Y de ahí podemos sacar ciertos indicadores o podemos formular otros nuevos. La definición del problema. Definir el problema es retomar el enunciado del problema, los indicadores y los objetivos y hacer una redacción lógica. O sea, es el nivel lógico del conocimiento. Vamos a hacer una redacción donde ahora sí decimos, una vez que ya estamos formulando el problema y nos hemos dado cuenta del grado de afectación que tienen los objetivos, vamos a decir, el problema en nuestra acción pastoral de la diócesis es que falta una actualización en la formación de nuestros agentes de pastoral porque esto y esto se ha venido presentando con estos indicadores y nos ha venido afectando estos objetivos que queremos alcanzar en la diócesis. Cuando yo hago esa redacción, estoy definiendo el problema, haciendo ya una aproximación a un primer diagnóstico de un núcleo problemático. De eso estoy hablando de solo un núcleo problemático de la diócesis. ¿Qué pasa? Que no todo es problemático. Nosotros también podemos valorar y rescatar aspectos positivos, aspectos de lo que se está haciendo muy bien en la diócesis y que requeriría de una continuidad, y a eso también lo agregamos en la definición del problema. Entonces, una vez que formulamos la problemática, decimos, contamos con este problema, pero hemos tenido algunos logros, y nombramos logros. Hemos logrado esto a nivel formativo, contamos con esto, hemos avanzado en esto, ¿sí? Pero todavía el problema
continúa, el problema persiste, pero pues tenemos y valoramos algunos logros o alcances en la diócesis frente a esa temática del problema planteado. Muy bien, entonces los pasos metodológicos que se van a seguir son los siguientes. Ya entendiendo pues toda la parte del sentido, significado y la metodología, ahora los pasos para que los tengamos en cuenta. Estos pasos se deben seguir por cada vicaría. En cada vicaría se les va a pedir, ya deben tener avanzado, se les dejó como esa tarea, ese trabajo con unos plazos. No sé si ya lo tienen adelantado, pero ahora que conversemos lo vamos a ver, de poder tener la oportunidad de reformular los informes. Claro, esos informes de las vicarías dependen de los informes reformulados por las parroquias y por los grupos, ¿no? Los grupos que participaron de ese ejercicio. No solo los informes, sino también el poder agregar ese documento o esa hoja de incoherencias y coherencias detectadas en el análisis. Entonces, una vez sabiendo eso, teniendo ese paso previo hecho, con los informes, allí en esos informes, recuerden que teníamos 6 preguntas. La primera pregunta era sobre las actividades, hay una pregunta sobre los objetivos, dificultades, logros, sobre las ideas y sobre la realidad. 6 preguntas. Para este ejercicio de ese informe de la vicaría, donde está la síntesis de todo esto, vamos a tener muy presentes las dificultades que salieron, los objetivos y los logros. Ese es el insumo. Entonces, el primer paso es tener ese insumo muy presente, muy allí para poder trabajar. Aquí pueden ayudar en este sentido los agentes de pastoral priorizando. Ahí desde ya se pueden ir ya sabiendo y conociendo para dónde va esto, poder decir, de esas dificultades nosotros decimos, tenemos 10, nos salieron 10, pero para nosotros de esas 10, estas 3 son problemas, son núcleos problemáticos. Las otras son síntomas. Entonces ya empezar a hacer un primer discernimiento para saber diferenciar entre dificultad y problema. ¿Cuál es la diferencia entre dificultad y problema? Volvamos a hacer esa aclaración. Una dificultad es algo es una situación que hace difícil poder llevar a cabo nuestra acción pastoral, pero si no impide un objetivo, se queda en dificultad. Termina siendo como un síntoma. Por ejemplo, algo que ustedes decían en las reuniones en las que yo estuve, las distancias, ¿cierto? El poder movilizarse, hay lugares que son muy lejanos, etc. Eso es una dificultad, claro. Pero el tema de esa dificultad, yo preguntaba, bueno, pero entonces no, esa dificultad está impidiendo hacer la evangelización, poder llevar a cabo las Eucaristías, la catequesis. No, nosotros la estamos realizando. Ah, entonces no es un problema. No es un problema en el sentido que no está impidiendo lograr el objetivo. Lo hace difícil, sí, pero no lo impide. Y pues requeriría también de poder buscar las estrategias para poder atender esa dificultad, pero no es un problema. Pero cuando nos encontramos un problema, realmente es como encontrarse frente a un muro, frente a una barrera que nos impide lograr los objetivos. Y efectivamente no se puede llevar a cabo la acción pastoral como debería desarrollarse a plenitud. Entonces, ese aporte se puede hacer desde la base, que ayuden al dar estos insumos, estos informes, a ir señalando para ustedes qué dificultades son realmente o pueden ser desarrollados como un problema. También del trabajo anterior no solamente está en el informe, sino las inferencias. Recordemos que las inferencias son el fruto del análisis que se hizo en las reuniones cuando hicimos los subgrupos y iban haciendo el intercambio entre parroquias para ayudarse a analizar los informes y detectar coherencias o incoherencias. Y ese ejercicio, si se extendió o si se profundizó después, de ahí salen unas conclusiones que son una lista de coherencias e incoherencias detectadas en ese análisis. Entonces, allí es donde nos damos cuenta, sí, al darnos cuenta
la acción no corresponde con la realidad, entonces nuestra acción pastoral le falta una mejor respuesta o un mayor impacto en la realidad al hacer el análisis, al hacer el cruce del análisis que les planteamos en el paso que realizamos en febrero. Ese insumo es el que nos va a servir para poder seguir los pasos metodológicos de este otro instrumento. Lo anterior que acabo de decir es paso previo, paso anterior. Seleccionen un problema, ya entrando en el instrumento, seleccionen un problema, o sea, una de esas dificultades que consideren prioritaria y más significativa en tu acción pastoral. Ten en cuenta los siguientes criterios cuando vayan a seleccionar ese posible problema. Primero, no se trata de problemas simplemente personales y o sociales. Entonces, eso es muy importante, que este diagnóstico no tome un rumbo de problemáticas personales o problemáticas sociales, que también afectan la acción pastoral, estamos en eso de acuerdo, pero aquí nos vamos a concentrar en los problemas pastorales, porque estamos haciendo un diagnóstico a nivel pastoral de la iglesia y a nivel de evangelización. Entonces, son problemas pastorales, segundo criterio, aunque con proyección personal y social, que distancian o te distancian de los objetivos propuestos, como vicaría. ¿Qué problemas pastorales son los que nos están distanciando la posibilidad de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como vicaría, como diócesis? Se pueden comprobar, tercer criterio. Es decir, deben tener indicadores o hechos concretos en los que se manifiesten esos problemas. No es un problema teórico, aquí no vamos a plantear problemas ideológicos, teóricos, etcétera, sino problemas que se pueden comprobar con hechos que han venido aconteciendo en la vida de la iglesia, en la diócesis. Voy a proponer aquí un ejemplo para que aún se entienda un poco mejor de los 3 pasos. Recuerden los 3 pasos, vuelvo a repetir: enunciar, describir y definir el problema. Enunciar, describir y definir el problema. Ya que están aquí convocadas cada una de las vicarías, de las 6 vicarías, vayan pensando en cada vicaría que este ejercicio los debe llevar a enunciar, definir, describir y definir 2 problemas por cada vicaría. Se van a priorizar 2 problemas. Entonces, digamos, van a hacer el primero el ejercicio con un problema. Aquí hay una indicación que es la manera de enunciar un problema. Cuenta la situación como se la dirías espontáneamente a un amigo que te preguntase sobre él. Entonces, allá está el ejemplo. El problema de la acción pastoral es la sobrecarga de trabajo que no permite dedicar tiempo a acompañar a los destinatarios de la pastoral. Yo creo que ahí hay un problema. Eso salió en la lista de dificultades, pero no solo salió en una parroquia, sino que al mirarlo en varias parroquias y en varios de los informes encontramos esa misma dificultad y parece que por ahí hay un problema. Entonces lo enuncio. La manera de enunciarlo es así, breve, sin explicar, dar mayores explicaciones, sino este es el problema que yo creo que está pasando y nos está afectando en la acción pastoral de nuestra vicaría. Vamos a pasar entonces a ver si eso es realmente un problema y viene la descripción del problema. Para eso en el instrumento que se les, no sé si ya se les envió, igual se les va a enviar, aquí se los estoy presentando también, van a encontrar este cuadro, esta matriz, que les va a servir para poder hacer el ejercicio. En el segundo paso, describir. Dice, busca los indicadores más significativos, hechos reales que garanticen que el problema es real. Entonces, el problema decíamos atrás, vamos a volver, en el enunciado, el problema de la acción pastoral es la sobrecarga de trabajo que no permite dedicar tiempo a acompañar a los destinatarios de la pastoral. ¿Cómo lo puedo probar? ¿En qué hechos lo puedo garantizar ese problema? Bueno, hay un indicador. Resulta que hay un trabajo solitario sin un equipo de pastoral, ya sea por parte del sacerdote, del párroco, o por parte del laico encargado de alguna de las pastorales. La tendencia es hacer un trabajo solitario sin un equipo de pastoral.
Ese es un primer indicador. Debo colocar al frente, en el cuadrito van a encontrar que se coloca al frente un objetivo que se ve afectado. ¿De dónde saco ese objetivo? Pues del informe que ya ahí había una pregunta sobre los objetivos. De ahí saco el objetivo y me pregunto cuál es el objetivo que se ve afectado. Aquí había un objetivo que decía fortalecer un equipo de pastoral. Ese objetivo se ve afectado por el trabajo solitario y sin un equipo de pastoral. Pero no es suficiente decir que el objetivo se ve afectado, sino preguntarse en qué grado se ve afectado. Poco, mucho o demasiado. En esta valoración nos ponemos de acuerdo y se calificó mucho, afecta mucho. Después hay un segundo indicador. No hemos definido un método de acompañamiento. El problema es que se está descuidando el acompañamiento por la falta de trabajo, por la sobrecarga de trabajo. No hemos definido un método de acompañamiento, ese es otro indicador. No, realmente no tenemos definido la manera de hacer un acompañamiento a las comunidades, con qué método, con qué pedagogía, de qué manera lo vamos a realizar. Eso afecta un objetivo que se llama brindar formación y acompañamiento humano y cristiano a los destinatarios. ¿Cómo lo afecta? ¿En qué grado? Demasiado. Y otro indicador, con 3, 4 indicadores es suficiente. Se dedica poco tiempo a la escucha y cercanía hacia los destinatarios. Otro hecho concreto. La gente reclama. No nos dedican tiempo, siempre vienen de afán. Es un indicador. Los vemos muy lejanos, una iglesia muy lejana, entonces ese es un indicador. Objetivo pastoral puede ser el mismo, ahí se puede repetir. Nos afecta el mismo objetivo, brindar formación y acompañamiento humano y cristiano a los destinatarios. En este caso, ¿en qué grado lo afecta? También mucho. Con esta descripción del problema ya tenemos un insumo, un material más detallado para decir que este problema no nos lo estamos inventando, sino que estamos haciendo una investigación y vamos profundizando que realmente esto está sucediendo y está afectando en grado mucho y demasiado los objetivos pastorales. Es posible que esos indicadores salgan de la lista de dificultades que ya se tenían del insumo anterior, y es mirar esas listas de dificultades y cuáles de ellos pueden ser indicadores, o pueden surgir otros nuevos que ahora caemos en la cuenta. Y es válido poder plantear nuevas dificultades, nuevas incoherencias que detectamos. Pero primero basémonos en la lista que ya nos ha llegado de los informes anteriores, del paso anterior. Y finalmente viene, después de enunciar, describir, viene el definir. La definición reflexiva del problema. Para definir el problema, retoma el enunciado, sus indicadores y los objetivos que están siendo impedidos por esta situación, y ahora sí, hagamos una redacción lógica. Ahí hay un ejemplo de lo que podría ser una redacción de un núcleo problemático. El problema en la acción pastoral es que no hemos definido un método claro de acompañamiento a los destinatarios, lo que nos ha llevado a dedicar poco tiempo a la escucha y cercanía por la sobrecarga de trabajo. Además, se realiza un trabajo pastoral solitario, sin un equipo de trabajo sólido. Todo lo anterior está impidiendo el objetivo de brindar formación y acompañamiento humano y cristiano. Pero a pesar de que existe este problema, hay unos logros. Logramos motivar y conformar grupos pastorales y ha habido momentos de amistad y compañerismo. Entonces son logros que salen también de los informes donde estaba la pregunta sobre los logros y que tienen que ver con este problema. Des en cuenta lo que sucedió. Cuando se plantea el enunciado, el problema era que había una sobrecarga de trabajo que no permitía dedicar tiempo a acompañar. Pero después, cuando se llega aquí, el problema no era ese. El problema era que no hemos definido un método claro de acompañamiento a los destinatarios. Y todo lo siguiente son elementos indicadores del problema. Pero el problema real era que no hemos definido un método claro de acompañamiento. ¿Dónde lo detectamos? Aquí, porque ese indicador tenía una calificación de demasiado. O sea que ahí era donde estaba el problema. Ahí es donde estaba el peso de lo que estaba pasando. Entonces, en el ejercicio es ir haciendo este análisis, este discernimiento, y ir detectando dónde está
realmente el problema. Y lo otro, lo demás, son indicadores y los objetivos, que es muy importante colocarlos, que se ven impedidos por esa situación. Si no colocamos los objetivos impedidos, esto termina siendo una dificultad, porque recordemos que un problema es aquellos hechos, aquellas situaciones que impiden alcanzar los objetivos. Entonces, bueno, ahí tenemos esa es la explicación, Padre Víctor, que quería plantear hoy. Espero que haya sido claro. Ahora quedo atento y detengo la presentación y quedo atento al diálogo, a las preguntas. Por favor, que sí lo hagamos de manera ordenada, ya que tenemos bastantes personas, 49 conectadas, para poder hacer las intervenciones y las preguntas, que las coordine el Padre Víctor. Y les agradezco la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta indicación. Entonces vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, porque luego viene hacer la tarea. Entonces es importante que esto quede muy claro, hermanos. Elizabeth tiene la mano levantada. Sí, señor. Buenos días, padre. Buenos días. Padre, yo quiero preguntar si esta presentación que hicieron nos las envían o hay algún documento que de pronto nos dé como una pauta para nosotros también, digamos que empezar a hacer las descripciones. Elizabeth, la diapositiva se va a compartir, el formato de instrumento también se comparte porque el profesor ya nos envió un formato. La diapositiva y la grabación de esta conferencia también se va a compartir. Quisiera aprovechar para que revisemos un poquito la metodología, el paso a paso, si está claro el tema de lo que el profesor nos está proponiendo para lograr hacer esta tarea, hacer este ejercicio. Pues yo veo que ya con la información que nos dices que nos van a enviar, pues ahí está claro, la exposición que hicieron ahorita, pues está súper clara a lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Pues es para mí, es lo que yo pienso. Gracias, Elizabeth. Fernando, ¿tiene la mano levantada? Sí, padre, la pregunta es la siguiente. Perdone que no entiendo de lo de la conversión integral. No entiendo qué quiere decir cuando se habla de conversión sinodal, padre. Profesor, Claro, con mucho gusto. ¿Quién preguntó, perdón? ¿Quién es Don Fernando. Don Fernando. Sí, perdón. ¿Él perdón. en dónde está, Fernando? Buenos días. Estoy ubicado en el corregimiento del Caguán, municipio de Neiva, parroquia San Roque. Parroquia San Roque. Bueno, un saludo para usted y para todos los hermanos de la parroquia. Gracias, sí, muy amable. Miren, yo el término de conversión sinodal, creo que cuando tuvimos las reuniones allí en febrero en las vicarías, presenté una problemática que puede presentarse frente al liderazgo y frente a la manera de proceder como iglesia. Y yo hablaba de un clericalismo, por ejemplo, que hay una problemática en nuestra iglesia, no solamente a nivel local, sino a nivel universal, una problemática que está afrontando el Papa Francisco desde el ejercicio de la sinodalidad, el clericalismo, el individualismo, el autoritarismo, o sea, modos de proceder que hacen que como pueblo de Dios se termine dando un distanciamiento, un alejamiento de la gente en la iglesia y una forma de proceder y de actuar como iglesia, ¿no? Desde esas maneras. La conversión integral supone cambiar esas maneras por una lógica más de una práctica y un modo de proceder que sea desde la escucha, la participación, relaciones cercanas, dar protagonismo especialmente a los laicos dentro de la iglesia, es esa otra dinámica. Entonces, cuando hablamos de conversión es cambiar ese modo de proceder clericalista, autoritarista, individualista en la iglesia y pasar a una lógica más participativa,
más de diálogo, de consensos, de acuerdos y de asambleas de pueblo de Dios, ¿no? Que es lo que venimos impulsando desde esta lógica de la iglesia sinodal. No sé si con eso te respondí. Muchas gracias. Profesor, una pregunta que a mí sí me surge. Es cuando su merced nos presentaba el cuadro para hacer la valoración de, o sea, el segundo momento, después de enunciar, viene un segundo momento donde se valoran los indicadores, bajo, medio y alto, o mucho o poco, demasiado. Esa medición de esos indicadores no podría ser en algún momento dado muy subjetiva porque puede ser de lo que se esté sintiendo, pero ese sentir no podría terminar siendo subjetivo. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. Este es el instrumento que les va a llegar, que pues básicamente es lo que les acabo de presentar hoy, ¿no? Pero este es el instrumento que estaba pidiendo, creo que Elizabeth. Este es el que va a llegar a cada uno de los, ¿listo? Pero pues aquí no está, está directamente las instrucciones y lo que hay que hacer, pero obviamente tiene que ir acompañado de la explicación que hicimos hoy. Entonces el padre Víctor se refiere a este segundo momento, después de enunciar el problema, describir el problema. Entonces, creo que te está refiriendo específicamente a la calificación del grado, ¿sí? Poco, Sí, mucho o demasiado. Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, aquí recordemos que la idea es que esto se haga de manera participativa. Entonces, aquí lo interesante es que cuando se llegue a ese momento de decir, bueno, este indicador o este hecho que estamos diciendo, por ejemplo, un trabajo solitario sin equipo de trabajo, ¿en qué medida afecta el objetivo que tenemos a nivel pastoral? Ese ejercicio no lo haga, por ejemplo, el párroco solo, porque ahí tendría una fuerte carga subjetiva, sino que lo hagamos dentro de un diálogo en comunidad, en grupo, en equipo, y podamos decir juntos los argumentos, donde yo digo, no, es poco porque, y doy mi argumento, o mucho por esto, o demasiado por esto, y es un ponerse de acuerdo para calificar el grado. Eso haría que no quede con esa carga subjetiva, sino que juntos nos pongamos de acuerdo el grado de afectación. Pero para eso hay que dar argumentos. Y eso es lo interesante de hacer ese diálogo. Obviamente, creo que aquí es importante, ahora que haces esa pregunta, que en este ejercicio de ir elaborando el diagnóstico, no buscar culpables, ni señalar a nadie. Aquí lo que estamos es tratando de señalar la situación, ¿cierto? Pero no estamos buscando aquí culpar o cuando hablamos del grado allí, señalar a nadie, sino estamos es analizando la situación, ¿listo? De todos modos, nosotros este diagnóstico después lo haremos pasar por la etapa de fundamentación y para eso también va a servir la etapa de fundamentación, para volver a hacer una relectura de este diagnóstico y darle una carga mucho más objetiva, que también es una preocupación y es normal dentro del proceso en una primera etapa que tenga este carácter más perceptivo, ¿no? Este carácter más de análisis sensible de lo que estamos haciendo, pero después en la etapa de fundamentación tendremos unos argumentos que no son solo nuestros, sino que nos da la misma iglesia para poder analizar el diagnóstico. No sé si con eso te respondí la pregunta, padre Víctor, y de pronto varios tenían la misma duda. Gracias, profesor. Bueno, hermanos, aprovechemos este espacio para aclarar cosas. Recuerden que este ejercicio tenemos como plazo para entregarlo en la próxima reunión de vicaría, que es el 16 de abril. Hay que llegar a la reunión de vicaría con este instrumento ya resuelto y hacer una socialización vicarial ese día. Listo. Para que quede clara la tarea son llegar, cada vicaría, son 6, ¿no? 6 vicarías. Sí, señor. Llegar con 2 problemas elaborados, 2. Elaborados y priorizados, digamos.
Cada Puede- parroquia. No, cada vicaría. Pero para hacer el ejercicio parroquial, vicarial, pues cada parroquia debe dar un aporte. Muy bien, entonces aclaremos muy bien eso. Claro, yo ya tengo, después de haber hecho la visita en febrero, la dimensión que tiene cada vicaría, porque hay vicarías más pequeñas y hay vicarías más grandes. Si mal no recuerdo, tal vez la de la Inmaculada es la más grande. No, San José. San José. Bueno, entonces, claro, imagínate si cada parroquia de San José, y contando también el total de parroquias, que son más de 60, mandaran cada una 2 problemas. Estamos hablando de 120 problemas. ¿Sí me entienden? Entonces, no. Lo que yo sugiero, la indicación metodológica que yo daría sería la siguiente. Cada parroquia puede elaborar este ejercicio para a nivel local, a nivel de la parroquia, que pueda decir cuáles son nuestros problemas pastorales parroquiales y hagan el ejercicio. Lo pueden hacer detectando 2 o 3 núcleos problemáticos en su parroquia. Pero a nivel de la vicaría, el insumo que se envía son dificultades priorizadas. Ustedes digan, o sea, este enunciado, ¿no? No todo este desarrollo se tiene que hacer en las parroquias, sino solamente enviar el insumo. Y el ejercicio lo hace cada vicaría con ese insumo que les envía. Si de cada parroquia les dicen, mire, para nosotros creemos que estas 3 dificultades, por aquí hay un problema, cada una puede ser un problema, eso es lo que envían, nada más, sin hacer este desarrollo. Estoy hablando de lo que tienen que enviar a la vicaría. De alguna manera eso ya lo enviaron, ¿cierto? Cuando enviaron los informes, ahí ya está adelantado, pero todavía podrían hacer una reflexión para esto. Y en cada, perdona, espera, termino la indicación y ya vemos si eso se ajusta a la realidad. Y después, cada vicaría hace este ejercicio ya detallado de desarrollar un problema y un segundo problema. De tal manera, ¿a qué le estoy apuntando o qué estoy sugiriendo? Que al final, a nivel de la diócesis, uniendo las 6 vicarías, haya alrededor de unos 12 problemas, 12 núcleos problemáticos, que al compartirlos es posible que se dé la situación que hayan núcleos comunes y tal vez no queden en 12, sino se reduzca a, yo creo que deben terminar en menos de 6 o 7 núcleos problemáticos. Entonces, es ir haciendo un proceso de priorización y de detectar lo nuclear de la problemática en la diócesis. Entonces, que estamos apuntándole a nivel diocesano. Pero no quiere decir que a nivel parroquial puedan también simultáneamente hacer este ejercicio, pero a nivel local. Ahora sí, Padre Víctor, y las intervenciones, preguntas que quieran decir y proponer, también podemos encontrar otra alternativa. Sí, señor. Es que el ejercicio parroquial, porque nosotros estamos proponiendo hacer el plan desde la base, nos va a ayudar para que en cada parroquia vaya quedando el ejercicio, el diagnóstico. Probablemente después toque corregirlo, pero nos da también como la práctica, porque de pronto en algún momento nos cueste hacer este ejercicio, pero si no lo intentamos desde la base, de pronto cuando lleguemos a los ejercicios vicariales vamos a patinar. Y ahí no, eso igual de pronto para escoger hacer la escogencia de los 2 problemas vicariales, pues tenemos que llevar el ejercicio parroquial. Yo creería que sí es muy importante que se haga el ejercicio parroquial y que en estos encuentros, si lo vamos a proponer así, yo creo que en el próximo encuentro vicarial deberían estar también algunos laicos por parroquia para que no sea solamente la postura del sacerdote, porque nosotros estamos por vicarías profesor solo los sacerdotes, los laicos están cada uno en su lugar. Entonces, para hacer este ejercicio vicarial deberíamos estar con laicos en el siguiente encuentro. Por allí están levantando la mano, Padre Víctor. Sí, señor. Doña Marta Sá. Buenos días, Padre. A ver, con respecto a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, nosotros tenemos unas problemáticas. Listo.
las que hemos colocado, hemos en el trabajo, como decían anteriormente, nosotros relativamente ahí colocamos unas problemáticas. Podemos basarnos en esas problemáticas que tenemos, sacamos 2 problemas Sí. y en base a ellos vamos a analizarlo, vamos a hacer Sí. el trabajo. Sí, no deberían, sino tienen que hacerlo desde ahí. Según lo que yo expliqué, siempre tienen que apoyarse en el ejercicio anterior que hicimos de los informes. Entonces la respuesta es sí. Acuérdense que tenemos que seguir como un hilo conductor, ir siguiendo un proceso. Tal vez algunos se quedaron como con la sensación de que con lo que hicimos en febrero ya ese era el diagnóstico, y no, ese era un paso para seguir el proceso y seguir el hilo conductor. Ahora vamos a profundizar y hacer un análisis mucho más profundo como el que les presenté hoy. Entonces la respuesta es sí. Lo importante es basarse en lo que se realizó en el informe anterior, en el análisis anterior. Entonces, si ya lo tienen, genial, porque ya tienen el punto de partida para seguir desarrollando ahora este ejercicio más profundo. Pero también es válido que partan de ahí, pero en el ejercicio puede que se den cuenta, y eso es normal porque este es un proceso de investigación, de nuevos datos, de nuevas realidades que ustedes, oye, pero no habíamos tenido en cuenta esto. Entonces, pero ya no se puede agregar. Claro, se puede agregar, pero tengan como punto de partida el informe y el trabajo anterior. ¿Sí? No sé si ahí te respondí. O sea, si yo encuentro otra que sea, o otra problemática que sea más importante, las que había mencionado, puedo utilizar entonces las otras, ¿no? Listo. Sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Carmen, ¿tiene la mano levantada? Marta Lucía Papa. Buenos días. Padre Isidro Molano. Sí, padre, qué pena. Lo que pasa es que yo no estuve en febrero, no pude asistir a la reunión, pero sí tengo una pregunta porque me parece que es una problemática bien seria a nivel de las parroquias. Estoy hablando de aquí de la Vicaría de San José, de aquí de la Divina Misericordia. ¿Por qué nos hablan? Bueno, yo entiendo la problemática que no sea personal, pero ¿por qué no la problemática social? Si tenemos mucha pobreza, muchas personas que se la pasan pidiendo los mercados, en las parroquias, buscando una ayuda, y pues es una pobreza que estamos viendo y la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué no la social? Como yo no participé en febrero, entonces yo sí quisiera como que me aclararan o me dijeran por qué, ¿no? O sea, porque para mí es una problemática bien seria, bien grande. Gracias, padre. Gracias, Marta. Sí, es muy oportuna esa pregunta. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico primero a nivel pastoral, pero dentro del proceso yo les he explicado que también vamos a tener en cuenta la realidad del contexto, para dar respuesta también a esa realidad del contexto. Pero digamos que primero hay que poner en orden la casa. O sea, vamos a detectar los problemas a nivel de la iglesia, a nivel de la evangelización, a nivel de lo pastoral, que es lo primero que tenemos a mano para transformar, para poder mejorar. Pero eso no es suficiente, tienes razón, tiene que dar respuesta a unas realidades del contexto, del entorno, no solo a nivel social, como tú las planteas, de pobreza, sino, por ejemplo, a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel económico, una respuesta integral dentro de ese contexto de la realidad allí de la diócesis de Neiva. Ese es un paso posterior, pero en este momento nos vamos a concentrar en primero poner en orden la casa y darnos cuenta qué está pasando a nivel de la propuesta que como iglesia se está presentando hacia el pueblo de Dios. En el caso que tú planteas, se podría reflexionar y preguntarse qué respuesta estamos dando frente a esa pobreza. Y ahí sí nos llevamos la pelota hacia nuestro terreno y decimos, no tenemos estructurada una pastoral social, o nuestra respuesta a la pobreza es de tipo asistencialista y paternalista, y no logramos tener un impacto en esa realidad social. Ahí ya se vuelve un problema pastoral. Entonces, tal vez si se tiene esa inquietud, llévenlo, pero al terreno de lo pastoral frente a esa realidad de pobreza. Ahí ya lo podríamos plantear como un problema de iglesia, un problema pastoral. ¿Listo? Ahora, la otra parte que tú planteas, sí la tenemos contemplada en el proceso, pero lo vamos a abordar más adelante.
Gracias. Muchas gracias. Marta, ¿quedó claro entonces? Sí, padre, muchas gracias. Listo, Marta. Isidro volvió a levantar la mano. Sí, padre, buenos días. Lo que pasa es que tengo falla en el internet, pero parece que ya está bien. Bueno, yo me voy a retroceder un poquito en cuanto a, para apoyar lo que dice el padre Víctor. Es muy cierto. Cada parroquia, pues los problemas, las dificultades de pronto son comunes, pero hay unos específicos en cada parroquia. Entonces, sí, ya, aunque el profesor ya lo aclaró, pero sí hay que tener mucho en cuenta eso, que se tome por parroquia y pues si salen 10 repetidos, pues se va a tomar solo uno. Ahora, lo que dice el padre es cierto, en los encuentros, en muchas actividades, van solo los sacerdotes y resulta que los laicos, los grupos, los representantes, quedamos en otro lado, estamos trabajando en otro lado, entonces como que no hay esa empatía, no hay ese dinamismo que debe haber para que se tome la situación. Entonces sí es muy bueno, profesor, tener en cuenta esa partecita de, como dice el padre, tener en cuenta a los laicos, tener en cuenta que haya ese objetivo, ¿no? Para poder desarrollar ese tema. Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que se está invitando y creo que Monseñor Marco desde el principio ha tenido en cuenta para optar por esta manera de hacer la planificación y que sea de manera participativa. Por eso el poder hacer este tipo de reuniones, de asambleas, donde estén sacerdotes y laicos reflexionando sobre la situación problemática de la pastoral, en la diócesis, ¿cierto? Es importante lo particular, pero tengan siempre la proyección a la diócesis, porque lo que estamos haciendo es un plan diocesano, y tomen claro todo esto lo que les sirva para elaborar también lo particular, genial. Sí, de acuerdo, esto tiene que, y creo que desde el inicio hay parroquias y hay vicarías que lo vienen haciendo, pero hay otras que no. Entonces yo creo que hay que ir logrando que cada vez se haga de manera más participativa. Entonces, total apoyo y de acuerdo, porque esa es nuestra línea de trabajo, que sea participativa. Bueno, pues no sé si no hay más inquietudes. Pues ya el profesor entonces ahora por el interno para compartirle a todos las diapositivas, profe, se las encargo y hacérselas llegar para que sigamos adelante con el trabajo. Recuerden que a la par también estamos con la encuesta, que es el tercer instrumento. La encuesta, pues, esperamos tenerla definida en el transcurso de hoy o mañana para que ya podamos empezar a aplicar. Les agradezco su colaboración, su disposición, su buena disposición para este trabajo, para este servicio que es al bien de la iglesia y pues servirle de la mejor manera a Dios y a los laicos. Padre Víctor, disculpe, lo interrumpo. Sí, señor. A propósito que nombró la encuesta, yo lo tenía aquí presente y anotado para que no se nos fuera a olvidar. ¿Qué paso o qué elemento tiene la encuesta dentro de todo esto? Es muy importante porque es recoger, valorar la palabra del pueblo de Dios, ¿cierto? De los destinatarios. Y claro, se pensó que se aprovechara esta Semana Santa, donde se acercan muchas personas que no son habitualmente las que van todo el año a la iglesia, y poder recoger su mirada, ¿no? Esa mirada va a enriquecer el diagnóstico, porque va a ser una mirada que va a ayudar o puede pasar dos cosas, o a reafirmar lo que ustedes van a ir detectando en los problemas desde la mirada interna como agentes de pastoral, o puede también señalar ciertos problemas que ustedes no están viendo y que desde la mirada de los destinatarios sí lo están viendo. Entonces, digamos que es un ejercicio simultáneo. Mientras ustedes van haciendo el desarrollo y el análisis de sus problemas, la encuesta, una vez que esté sistematizada, va a ayudar a reafirmar y decir, sí, mire, efectivamente lo que estábamos nosotros diciendo, mire, la gente también nos lo está diciendo. O
Eso seguramente puede suceder, pero también puede suceder que señalen ciertas cosas de las cuales se nos estaban pasando por alto, y esa mirada también es muy importante, muy valiosa. Entonces, ese es un tercer paso dentro del diagnóstico. El diagnóstico no se queda solo desde la mirada de los agentes, sino también desde la mirada de los destinatarios, ese aporte. Y por eso es participativo este ejercicio. ¿Listo? Gracias, profesor. Torres Villamarín tiene la mano levantada. Padre César tiene la mano levantada. César, active el micrófono. Sí, señor, muy buenos días. Los padres tienen la inquietud porque algunos tienen el QR, ¿cierto? Pero ellos quieren saber a partir de cuándo está activada la encuesta. Sabemos que está en proceso, sabemos que está todavía en análisis, pero ellos tienen como la inquietud para sí mismo empezar a invitar a la gente a que lo conteste. Gracias, Padre César. Como les decía, la idea es lo más pronto posible. Igual esa es digamos, somos un equipo y la idea es que como equipo lo definamos, pero como lo dijimos desde el comienzo, la idea es aprovechar Semana Santa. Entonces, entre hoy y mañana, a más tardar tendremos esa herramienta disponible. Yo les avisaré por el grupo de WhatsApp cuando ya la herramienta está disponible y ya esté para trabajar. Torres Villamarín tiene la mano levantada. Sí, padre, buenos días, padre. Una preguntita es que, por ejemplo, para la actividad de hoy, mis compañeros, muchos de ellos no están en el grupo de WhatsApp y yo les envié el link, porque en la parroquia Santa Teresa de Ávila somos poquitos y entonces no todos tenemos en el grupo de WhatsApp. Entonces, para la encuesta, me parece que es importante que todos hagamos la encuesta. Sí, señora. Lo que pasa es que a los grupos de WhatsApp vicariales de los laicos se les envió un enlace para que se unieran. No los agregamos porque pues son como unos 300 personas. Entonces, agregarlos a todos y generamos un enlace para que cada uno se uniera. Algunos no se han unido, entonces de pronto su merced comparta el enlace de cómo unirse al grupo para que los que quieran unirse al grupo lo hagan y les llegue la información también. Por el grupo estamos compartiendo las herramientas, los instrumentos y vamos recordando los compromisos. Ah, listo, padre. Una cosita, o sea, al yo compartir ese enlace, ellos se pueden agregar para lo de la encuesta. Se unen a los grupos. Es que una es el enlace de la encuesta y otro es el enlace para que se unan a los grupos que se hicieron cuando hicimos las reuniones vicariales. Bueno, padre, muchas gracias. Bueno, su merced. No sé si algún hermano tenga alguna pregunta. María Marlene Vargas, para ya ir como concluyendo nuestro encuentro. María, active el micrófono que no la escuchamos. Lo volvió y lo silenció. Ya. Padre, quería preguntar, buenos días para todos. Quería preguntar, ¿la encuesta se va a hacer a través de medio físico o virtual? Medio digital, pero la idea es que donde sea difícil la parte digital, pues se comparta también un documento en físico. Ya lo hablaremos con el equipo diocesano para mirar eso, porque ha sido una sugerencia que nos han dado varios hermanos. No en todos los lugares es fácil el internet y de pronto no en todos los ambientes es fácil el manejo de la herramienta digital. Entonces, sí lo tenemos que definir con el equipo para generar también una herramienta en físico. Padre César levantó la mano. Gracias, Marlene, por la inquietud. Padre, sí, es que digamos que nos queda como un poco en confusión. Si es necesario que por parroquias hagamos el trabajo de las problemáticas o si lo vamos a sacar por vicarías. Entonces, los padres están aquí como que nos definan, por favor. Vamos a hacer cada una de las funciones de cada parroquia
elabora ese trabajo que hicieron y lo hacen llegar a la vicaría? Cada parroquia lo va a realizar para que sea un ejercicio que quede también allá en la base. Y luego, ya cada vicaría buscará un espacio de encuentro donde también estén los laicos para que podamos, sacerdotes laicos, poder definir el instrumento vicarial, el informe vicarial. Sí es importante de pronto aclarar que aunque se haga por parroquias, el párroco tiene que reunirse con la comisión de laicos, porque si no, Sí, después claro. nos va a pasar lo mismo que en el trabajo anterior, que era trabajo de padres y no de toda la parroquia. Les agradezco, gracias César por la aclaración. La idea es que en los ejercicios siempre, pues, como lo hemos planteado desde el comienzo, sea participativo y estemos con los hermanos laicos. Les recuerdo que el instrumento 1, que está en reelaboración parroquial, tenemos plazo hasta este viernes para hacerlo llegar. Y luego pues se debe reelaborar el informe vicarial. Entonces, tenemos harto trabajito también. Espero que comprendan que pues es por el bien de todos, esto es un esfuerzo de todos, entonces para que lo hagamos diligentemente. Hagamos los trabajos con los hermanos laicos. Yo sé que a veces no es fácil los tiempos, a veces no es fácil los espacios, pero hagamos el esfuercito de encontrarnos con ellos, tanto en el nivel parroquial y ahora en este ejercicio también nivel vicarial. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, sino para ir concluyendo, agradecerle al profesor Miguel la colaboración, el acompañamiento en este proceso, que sin duda redundará en muchas bendiciones para todos. No siendo más, pues entonces, profesor Miguel, vamos a concluir, vamos a hacer una oración para concluir. Padre Víctor, muchas gracias. Me despido de todos y todas y estoy atento a seguirles apoyando en lo que mejor pueda. Con mucho gusto. Gracias, profesor Miguel, por su buena voluntad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias para todos, queridos hermanos. Gracias y buen día para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hasta luego. Gracias. Me alegra